En el episodio anterior ajustamos todos los componentes técnicos, colocamos ruedas nuevas y en general el coche se volvió funcional. En este episodio ensamblaremos la carrocería antes de la pintura y la tan esperada primera salida. Disfruta del video. Estamos instalando los guardabarros de plástico alrededor. Aquí, en el poste de la puerta y a lo largo del umbral, todo es claro. Se monta como el original. Tiene pestañas para tornillos. Abajo, también se monta con 2 tornillos a través de esta plancha. Nos queda pendiente la parte superior del guardabarros. Para fijarla, hemos doblado estas pequeñas lengüetas. Ahora perforaremos agujeros, insertaremos remaches roscados y los montaremos en la carrocería. La dificultad es que la parte frontal del coche es de aluminio. No podemos soldarla rígidamente, por lo que se montará con tornillos. Es decir, esta placa tendrá algunas lengüetas que estarán atornilladas al larguero. Y en esa placa se colgará el guardabarros. El guardabarros en realidad es rígido. Este pliegue es muy grueso. Pero para estar seguros, decidí hacer también algunas placas encima. Sí, de hecho, esas guías no serán superfluas. A pesar de que los guardabarros son bastante rígidos, se necesita un soporte adicional para alinear perfectamente los paneles y lograr los espacios ideales, lo cual es muy importante en estos proyectos. Finalmente, después de 5 horas de trabajo de Andrei, tenemos esta belleza, como de fábrica. Antes de pegar definitivamente nuestra carcasa al coche, necesitamos hacer algunas modificaciones, específicamente en las superficies de unión para las rejillas. Recordemos que entre la carrocería y esta carcasa de Bugatti hay un espacio donde se coloca una rejilla para la ventilación de los radiadores traseros. Esta es la superficie donde se fijará la rejilla. Aquí también tenemos superficies de unión para dirigir el flujo de aire sobre la rueda, para que el aire no entre en el paso de rueda y cause ruido o turbulencias. Y en la carrocería del coche habrá superficies de acoplamiento similares. Aquí tendremos una rejilla, y este es precisamente el lugar que también estará en la carcasa. Estas 2 partes se unirán y el flujo se dirigirá hacia arriba, sobre el arco de la rueda, y entrará en el radiador. Trabajamos según nuestro esquema favorito. Pegamos plástico PVC con pegamento térmico, y luego la fibra de vidrio y la resina de poliéster hacen su trabajo. Primero imprimamos todos los elementos a los que pronto no tendremos acceso. Aplicamos imprimación negra, colocamos la mitad de fibra de vidrio y marcamos los puntos de unión. Marcamos, volvimos a retirar la carrocería y preparamos las áreas donde la fibra de vidrio se pegará al marco de metal. Lijamos, desengrasamos y aplicamos imprimador por todo el perímetro. Es un compuesto que permite pegar firmemente 2 piezas entre sí con sellador de vidrio. La tecnología es simple, probada y no inventada por nosotros. Así se pegan todos los parabrisas. Aplicamos el imprimador, por supuesto. Es un arte especial. Los bordes son perfectamente rectos. Luego, por todo el perímetro, lo aplicaremos en el lugar, levantando nuestra maqueta y aplicando el pegamento. Pero estas 4 áreas, estos 4 puntos, no podremos acceder a ellos. Así que aplicaremos pegamento abundantemente en la maqueta, donde está el imprimador, y se pegará allí. Luego seguimos el plan anunciado por Andrei. Por el momento, hemos aplicado sellador solo en las áreas a las que definitivamente no podremos acceder. No hemos aplicado pegamento en el resto del perímetro, ya que se habría extendido durante el ajuste. Una vez que la carcasa esté perfectamente alineada en su lugar, comenzamos a pegarla alrededor del perímetro. Sin el dedo, no vamos a ninguna parte. Lo estamos alisando con el dedo. De nuevo, un punto importante es que nuestra carcasa de plástico, al igual que el parabrisas, no debe estar en contacto directo con el tubo, es decir, hay un espacio que el pegamento rellena. Si la carcasa de plástico estuviera en contacto con el tubo, vibraría. Pero en este caso, una junta entre el metal y el plástico y nuestro pegamento amortiguará la vibración, al igual que en los parabrisas. Tenemos un tornillo temporal para centrar toda la parte trasera de la carcasa y evitar que se desplace. Lo quitaremos después.
Es una solución temporal, así que ahora aplicamos pegamento por todo el perímetro y tenemos un espacio entre el metal y el plástico, y donde nuestra carcasa se apoya en el tubo, levantamos y colocamos estos pequeños espaciadores para que haya un espacio, como en la instalación de parabrisas. Ajá. Se comprimen y queda un espacio mínimo. Y luego metemos el pegamento debajo del tubo. Es decir, lo empacamos bien para que no solo quede en un lado, sino también salga por el otro. Por eso pongo mucho pegamento, y para que quede seguro. Listo, se acabó. San, municiones. Alisamos. Bien, y ahora presionaré un poco. Miren, ¿ven? Así que hay un espacio, como se mueve el pegamento. Así que nuestro plástico no toca el metal. Y seguimos avanzando metro a metro con este método. La operación de pegar la carcasa al coche fue exitosa. Se usaron 6 tubos de pegamento. Todo ha sido sellado alrededor del perímetro. El pegamento se secará durante el fin de semana. 48 horas serán suficientes, aunque en volumen puede tardar casi 5 días. Se polimeriza, por así decirlo, se endurece. Y el lunes comenzaremos a pegar nuestra carcasa de fibra de vidrio al poste. Todo se unirá con fibra de vidrio. Aquí y aquí, el umbral también se convertirá en una pieza sólida con la carrocería del coche, pero para que realmente se convierta en una carrocería unificada, necesitaremos un par de días más de Andrei, o más bien, en realidad tomó una semana completa de Andrei, pero es necesario y muy importante, porque en este momento es el último elemento de la carrocería que estaba incompleto. Y siendo honestos, no estaba claro cómo se vería esta transición al final. Recuerden, estamos trabajando sin ningún tipo de planos o modelos. Todo lo que teníamos al principio era una imagen hecha en Photoshop. Sí, no es del todo correcto, pero el proyecto comenzó hace 3 años y entonces no teníamos otra opción. Al final, decidimos actuar aquí y ahora, en lugar de esperar condiciones ideales, que por lo general nunca llegan. Adelantándome, diré que fue la decisión correcta y al final estamos completamente satisfechos con la proporción y la forma, aunque en cierto modo fue una lotería. La siguiente tarea con la que nos enfrentamos fue la modificación del mecanismo del ciervo retráctil. En episodios anteriores mostramos y hablamos sobre él. El prototipo funcionó muy bien y ahora lo estamos reconstruyendo con materiales correctos y reales, como ven en pantalla, pero no es tan simple. Como recuerdan, en el mecanismo implementamos funciones adicionales. Es el modo antirrobo y el modo de bienvenida al propietario, como en un Rolls-Royce. No fue fácil. No contamos con el presupuesto ni el personal de Rolls-Royce, así que siempre debemos mejorar. Alexi tuvo que aprender más y tomó un curso. La carcasa, como recordamos, la pegamos a nuestro tubo hace unos días. Nuestros siguientes pasos, y aquí, donde se encuentra el parabrisas, se formó un vacío. Ese vacío lo llenamos con relleno. Esto es lo que ves aquí, esta sustancia blanca. Y después, probamos varias veces el parabrisas y ajustamos la junta. Después, alineamos el techo con el parabrisas. Lijamos la fibra de vidrio aquí para poder aplicar más fibra y doblarla sobre este borde, porque si no lo hacemos, es probable que esta junta se agriete aquí. Por eso, cubriremos este borde con fibra de vidrio. Y como aquí volveremos a aplicar fibra de vidrio, añadiendo grosor, y el techo ya estaba alineado con el parabrisas, tuvimos que lijar la fibra de vidrio para pegar más fibra. Es un trabajo redundante, pero a veces así es como sucede. Con los pilares tenemos la misma historia. En operaciones anteriores, los reforcé con fibra de vidrio, los cubrí, los pegué y luego colocamos el techo. Aquí teníamos una gran desalineación, por lo que lijamos todo. Alineamos la fibra de vidrio en una sola superficie. Eso que ves es el mismo relleno. Lo utilicé para dar forma y facilitar el moldeado en esta condición dura. Y ahora, pegamos nuestro techo con los pilares, uniéndolos en una sola pieza.
Con el marco de la puerta es la misma historia. Lo unimos con el umbral con el mismo compuesto. Fibra de vidrio en un par de capas más resina de poliéster. Nuestro moldeado de techo de fibra de vidrio y resina de poliéster se ha secado. A continuación, comenzamos con la masilla. No se puede aplicar masilla al techo, dirás. La masilla del techo se desprenderá, dirás. Sí, tienes razón, pero no es el caso si se trata de un techo de fibra de vidrio. La fibra de vidrio es resina de poliéster. Nuestra masilla también tiene una base de poliéster, es decir, es la misma base. Y créanme, en este caso, les doy una garantía del 100% de que en el techo no se agrietará, no se desprenderá y no se romperá. ¿Por qué? Porque hay una pequeña experiencia detrás que lo confirma. Estoy completamente de acuerdo con Andrei aquí. Y en general, es difícil discutir con una persona que ha pasado toda su vida haciendo este tipo de trabajos y tiene una gran experiencia y visión. Así que, en realidad, aplicar masilla al techo no es una buena idea. Si estamos hablando de un techo de metal, la masilla se desprende bastante rápido de un techo de metal, ya que el metal se calienta, se expande, etc. Todo es mucho mejor, y si se aplica la masilla correctamente, no pasará nada. Al menos, Andrei nos lo asegura. Después de preparar la superficie, aplicamos la primera capa de masilla. Es cómodo mezclarla con un cuchillo, pero luego es necesario revolverla con una espátula, porque en la parte inferior quedarán áreas sin mezclar. Bien, todo listo. La masilla es uniforme. Aplicamos, la frotamos. Como pueden ver, solo se rellenan estos huequitos. Odio la masilla de color verde, pero por alguna razón hoy la tengo en mis manos. Aplicamos la masilla en capas finas, construyendo la forma que necesitamos. Según la tecnología, por ejemplo, primero aplicamos la de fibra de vidrio, luego la universal, después la ligera y finalmente la de acabado. El resultado es un sándwich. Y todo esto según la tecnología. Si no fuera por un pequeño detalle, cuando empezamos a lijar la forma, aparecen las diferentes capas. Todas estas masillas tienen diferentes durezas y se lijan de manera distinta. Es decir, si en el fondo quedan todas estas capas y en la parte superior está la universal o la ligera, lija perfecto. Obtienes una forma ideal, fácil de lijar, perfecto, pero cuando aparecen estas protuberancias de diferentes masillas que se lijan de manera distinta, la masilla ligera se lija rápidamente, mientras que la de fibra de vidrio, como es de esperar, no se lija en absoluto, y al final, no puedes conseguir la forma deseada y te frustras por ello, porque así es como funciona. Después de que la primera capa se haya secado, limpiamos la superficie con una espátula y pasamos a las siguientes capas. Aquí también hay muchos matices, trucos y consejos. Está claro que ese formato no entró en el video principal, por lo que lo subimos en un archivo separado, y quienes quieran profundizar en este tema encontrarán el enlace al video en la descripción. Otra razón por la que aplicamos la masilla en capas finas, con cuidado y sin prisas, si es necesario aplicar muchas capas, es porque cuando la masilla endurece, libera una gran cantidad de calor. Para no hablar sin fundamento, comprobémoslo en una de las capas con un pirómetro. Aquí vamos. Y esta área se calienta. De hecho, se calienta bastante, especialmente en grosor. Es decir, si aplicas una capa gruesa, cuanto mayor sea el grosor, mayor será la tensión interna cuando la masilla se polimeriza y se genera calor. Para no hablar sin pruebas, mostraremos visualmente por qué es crucial seguir la tecnología. Nuestra masilla ya está endureciendo. Medimos la temperatura. 30 y aquí también vean, 28, 30, 31. Es decir, donde hay más masilla, más se calienta. 39, 40. Aquí seguimos viendo 25, o 34, 32, 13. ¿Por qué? Pasha aplicó una capa fina, sí, pero aquí aplicó una capa normal. Y la temperatura es de 85. Bueno, la temperatura está bajando. En resumen, esta pequeña pieza de masilla alcanzó los 90 grados. El siguiente paso, después de haber aplicado correctamente la masilla, es lijarla de manera igualmente correcta. Aquí hay aún más matices, pero no nos detendremos en ellos hoy. Simplemente confiemos en Andrei y obtengamos el resultado final.
Y después de otra semana de trabajo de Andrei, desengrasamos la superficie. Y eso es una buena señal, porque después del desengrasado, normalmente viene la imprimación. Y como pueden ver, la señal se cumplió. El primer paso es aplicar una capa de imprimación de poliéster, una buena capa, porque con ella haremos el acabado final de la superficie. En esta etapa, también sirve como una masilla líquida. Después de que la superficie esté perfectamente nivelada, aplicamos la imprimación negra de acabado. Es hora de preparar nuestras piezas cromadas para volver a cromarlas, si se puede decir así. Porque, aunque hemos intentado encontrar cromo de buena calidad, esto es lo mejor que hemos conseguido. En cuanto a la calidad de fabricación de las piezas, es una historia completamente diferente, ya que no encajan entre sí catastróficamente. Es una fundición y estampado muy tosco que no nos satisface, y tendremos que trabajar en estos detalles. Por ejemplo, esta moldura tiene estos extremos que se ven muy burdos y necesitan ser trabajados. El parachoques también tiene marcas de una reparación anterior. Aquí se ve que hubo algún tipo de pliegue, que fue enderezado de alguna manera, y también intentaremos solucionar estos problemas. En realidad, a 5 metros de distancia, la imagen con este cromo no es mala, pero al observarlo de cerca, está en un estado tan lamentable que diría que es un trabajo de calidad mediocre. Las manijas están en el mismo estado que todo el cromo, con defectos de fundición y rebabas que lijaremos y redondearemos. Sí, de hecho, hay un gran problema con las piezas cromadas. Cualquiera que haya restaurado coches como este lo entenderá perfectamente. Está claro que no quedan piezas en perfecto estado después de 60 años. Pero incluso si milagrosamente encuentras tal cromo en el garaje de un abuelo, no todo es tan simple. El hecho es que todas estas piezas ya salían de fábrica con imperfecciones. En ese entonces no se preocupaban mucho por los espacios y el ajuste. Así que, básicamente, estamos modificando ligeramente la forma original para que las piezas encajen perfectamente. Además, en nuestra concepción de la perfección, algunos agujeros y fijaciones son innecesarios. Por lo tanto, los soldamos, tratando de crear una imagen perfecta. En la medida en que pudimos corregir los aspectos más críticos, ahora empacaremos todo cuidadosamente en una caja y lo enviaremos a los chicos de Golivanica 34. Y así, una semana después, las piezas están en la fábrica, a 2000 kilómetros de distancia, y como pueden ver, ya están trabajando activamente en ellas. Después de que publicamos el costo de este trabajo en nuestro canal de Telegram, muchos comentaron que era muy caro. Es lo normal. Pero vamos por partes. ¿Por qué es tan caro? El proceso de restauración de piezas cromadas es extremadamente meticuloso y laborioso. Primero, se elimina el recubrimiento antiguo y se evalúa el estado de la pieza, ya que los años de uso han dejado su huella en el metal. Luego, se repara la superficie, añadiendo metal y nivelando las zonas con abolladuras y arañazos, donde sea necesario. Después, toda la superficie de la pieza se lija a mano hasta obtener un acabado mate, y solo cuando la pieza está perfecta, se pasa al proceso de galvanoplastia. Aquí, simplemente rellenar abolladuras con masilla no funciona. La pieza debe estar compuesta al 100% de metal. Solo entonces se puede cromar. Pocos saben que el cromo es, en realidad, un recubrimiento de múltiples capas. Comienza con un recubrimiento de cobre que, a nivel microscópico, nivela la superficie después del lijado, llenando todas las irregularidades. Para lograr el efecto espejo, el recubrimiento de cobre se vuelve a lijar completamente y se recubre de nuevo con una capa de cobre. Cada etapa de galvanoplastia implica un sistema de tanques con productos químicos, calentadores y alta corriente peligrosa. Tras la segunda capa de cobre, la pieza se niquela para una superficie más lisa, mayor dureza y resistencia a la corrosión, ya que el cromo es caro y difícil de aplicar. La capa de cromo se hace muy delgada. La capa de níquel ofrece el efecto anticorrosivo. Luego, la pieza, ya brillante,
Pasa al cromado, un proceso complejo que usa químicos peligrosos. Solo unas pocas grandes fábricas pueden permitirse un departamento de cromado. Hay pocos artesanos que saben cromar. Tras cientos de horas de trabajo, nuestra pieza está lista, con una superficie como un espejo. Lo mejor es que este recubrimiento durará décadas sin desprenderse ni hincharse. Esta tarea fue posible gracias a Ecotec, que produce los químicos esenciales para la galvanoplastia. Ellos nos recomendaron esta fábrica, con la que colaboran y confían. Todo el trabajo lo realizaron los chicos de Galvanica 34. Son realmente súper profesionales, los recomiendo sin duda. Dejaré el enlace en la descripción. Y así, después de otros 2000 kilómetros, llegó la tan esperada entrega. ¿Estamos felices? Vincent, ¿estamos felices? Sí, estamos felices. Sí, estamos realmente felices. Con cada pieza que desempaquetamos, la felicidad aumenta. Se nota en los ojos de Vincent. Es increíble. La parrilla es la pieza cromada más grande que teníamos. El parachoques es importante, pero la parrilla es lo más imponente. ¡Qué increíble se ve! Y el toque final es la parrilla del radiador. Originalmente teníamos la tercera serie de Volga, pero cambiamos al frontal de la segunda serie. Se le llama tiburón por estas ranuras verticales que parecen dientes, dándole un aspecto más agresivo que nos encanta. La restauración y recromado costaron $3,711, más 515 en piezas, además de semanas de trabajo y envío. En total, esta belleza espejada nos costó $4,632, o exactamente $5,000. La última pieza del rompecabezas llegó, así que empezamos el ensamblaje final. Sobre nuestras preocupaciones, no soy de crear pánico, pero YouTube enfrenta grandes problemas. No está claro dónde seguiremos publicando, pero lo haremos. Suscríbanse a nuestras redes, Telegram, Instagram, VK o Zen. Todos los enlaces están en la descripción. La información definitivamente se duplicará allí. Hola. ¿Qué tal, Alex? ¿Hay contacto? Se ve así. Todo está hecho de materiales duraderos, principalmente de metal, y funciona como un reloj suizo. Después de ver el resultado final, aunque aún no esté pintado, quedó claro que el proyecto fue un éxito. Se nos ocurrió hacer una pequeña serie de estos autos. Ya tenemos moldes y planos, así que será 10 veces más fácil y rápido hacer un par más. Es probable que podamos legalizarlo, pero primero queremos medir el interés. Si alguien está interesado en un Volgati, escríbanos para discutir opciones. Los contactos están en la descripción. El auto puede usarse como show car o publicitario. Nos queda un mes para ajustar todo antes de la pintura. Gracias por vernos y buena suerte con el hacha. El proyecto casi termina. Ensamblamos todo antes de la pintura para detectar cualquier defecto. Todo está listo. Ventanas, cromo, ruedas en su sitio. Es hora de nuestra primera salida.